número 4 de la cuarta del orden del día, sobre la definición del régimen jurídico de los empleados de las entidades públicas empresariales, con especial consideración al caso de la empresa agraria de transformación S.A. Traxa, presentada por el Grupo de Ciudadanos y que defiende el señor Cano. Como han presentado una enmienda a su propio texto, en este mismo momento y por el mismo tiempo y durante el mismo periodo de tiempo, pues presentan la iniciativa y la enmienda y defienden la enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar me quiero dirigir a todos los trabajadores de la empresa Traxa, los más de 12.000 trabajadores, que muchos de ellos nos estarán siguiendo a través del canal del Congreso, y decirles que no nos hemos olvidado de ellos y, como ya presentamos en la anterior legislatura, y para que no decaiga, la volvemos a presentar y los volvemos a tener presentes. Del mismo modo, me quiero dirigir a los trabajadores afectados por el ERE a través de su plataforma, de los 555 afectados por el ERE, por continuar trabajando y, sin duda, por trasladarnos sus propuestas, que me parecen ya no solamente coherentes, sino de justicia y, sobre todo, justas. Miren, tras la proposición no de ley que se debatió en la anterior legislatura, nosotros creemos que podemos erradicar verdaderamente el problema de los trabajadores de Traxa, atendiendo sobre todo a perfilar y decir cuál es el régimen jurídico que les afecta tanto a los trabajadores como a la empresa, y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, en que determinados tribunales de justicia se decantan por una sentencia u otra, en una línea u otra. Y sobre todo que, como decía antes, creemos que es de justicia que estos trabajadores que han estado trabajando, prestando sus servicios en la empresa durante más de 20 años, muchos de ellos 20, 30 años, y que se han estado formando en el seno de la empresa, creemos que si la empresa actualmente está contratando y tiene necesidad de contratar a personal, se debería de premiar y se debería de priorizar a que estos trabajadores vuelvan a la empresa, según las necesidades que vaya teniendo la empresa en cada momento. Y así nos lo dicen. No quieren ningunos privilegios. Lo único que piden es que están dispuestos a trabajar y a volver a poner todo su conocimiento a disposición de la empresa, que al final está prestando un servicio a todas las administraciones públicas. Porque, señorías, no tengo que volver a traer aquí o a explicar qué es Traxa o el grupo Traxa, que presta unos servicios tan importantes y con tanta urgencia y tanta premura a las administraciones en momentos muy delicados, como por ejemplo han sido los incendios de este verano. Por ello, hemos presentado una enmienda de adición a la misma proposición no de ley que traíamos, en los términos en los que los trabajadores afectados por el ERE estarían dispuestos a volver a la empresa y a volver a prestar sus servicios. Por ello, espero que sus señorías apoyen esta propuesta, porque esta es la ocasión y no pueden esperar más. Muchas gracias y espero su apoyo. Muy bien, muchas gracias, señor Cano. Pues a continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, la señora Marcelo, por un tiempo de no superior a 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo queremos agradecer a los proponentes que hayan traído esta proposición no de ley para hablar de las condiciones de Traxa. Sobre todo agradecemos que hayáis hecho una enmienda a vuestra propia proposición, porque la inicial todavía seguimos sin saber un poco a qué os referíais, porque nos parecía bastante vaga en contenido. Entonces felicito que os hayáis hecho una propia enmienda para saber qué queréis aportar. Creemos que, de verdad, si queremos abordar la situación de Traxa y de los trabajadores y las trabajadoras de Traxa, creemos que no es conveniente hacerlo simplemente con una proposición no de ley.
no es simplemente instar al Gobierno a las medidas que queréis recoger en esta proposición de ley, y por eso nosotros hemos hecho una enmienda y estamos proponiendo la creación de una mesa de trabajo donde tengan representación la parte social, los partidos políticos y evidentemente el Gobierno, y donde en esa mesa de trabajo el primer punto del orden del día que se pueda abordar sea lo que ahora mismo vosotros habéis enmendado a vuestra proposición, que es empezar a hablar sobre las condiciones de los trabajadores de los trabajadores que han sido despedidos, y viendo que se están iniciando procesos de contratación, creemos que es necesario darle prioridad a esos 555 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas. Creo que no voy a perder el tiempo diciendo que cómo se despidió a esos trabajadores, a todos esos trabajadores, cuáles fueron las formas, cuáles fueron los criterios para ser despedidos, que sería otro tema bastante interesante de abordar. Por eso queremos darle la prioridad y a los despedidos, que no se creen vetos a todo ese listado de los 555 despedidos, porque estamos viendo cómo en la empresa de Traxa ha aumentado más de un 36% todos los trabajos temporales, y cómo han aumentado más de un 72% las subcontratas. Creemos que, además, en esa mesa de trabajo que proponemos, aportamos que es necesario crear mecanismos de control, de tutelaje y de seguimiento y evaluación de todos los procesos de selección para ver si realmente se está cumpliendo con todo lo que se tendría que abordar desde la mesa de trabajo. Creemos que es necesario, si queremos abordar el problema de Traxa, hacerlo de manera conjunta en esa mesa de trabajo. Por lo tanto, nuestro grupo votará a favor de la proposición siempre y cuando nos aceptéis la enmienda que hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barceló. Por el Grupo Socialista, señora Peña. Me he pillado bebiendo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Con carácter previo y estimando que es lo que hoy nos reclaman los trabajadores, desde el Partido Socialista queremos llegar a un acuerdo para mejorar las circunstancias por las que pasan trabajadores pasados y actuales de la empresa Traxa. No es para nosotros hoy una prioridad el debate sobre la naturaleza jurídica de la relación que les une a la empresa, ni sobre la misma empresa, ya que su relación hasta los procesos de reestructuración se desarrollaba con normalidad. Queremos, por tanto, poner por delante las condiciones de los trabajadores, unos trabajadores que han demostrado capacidad de lucha y compromiso en defensa de sus empleos y de la dignidad en el trabajo, trabajadores que desde el minuto 1 han contado con el apoyo firme y concreto del Partido Socialista, acompañándoles en sus encierros, en sus concentraciones y también presentando iniciativas en los parlamentos autonómicos y en el seno de esta misma comisión. Un grupo, el Grupo Traxa, que lleva 37 años de servicio público, un grupo trabajando estos años en exclusiva para la Administración y que no ha sido ajeno a la crisis económica y a la escasa inversión en obra pública. Como seguramente sabrán, fue en septiembre de 2013 cuando la dirección de Traxa y Traxatec comenzaron a negociar un procedimiento de despido colectivo alegando causas económicas. La reforma laboral del Partido Popular justificaría ese despido al encadenarse más de 3 trimestres consecutivos con caída interanual de ingresos. El proceso acabó sin pacto y la empresa determinó que 1.336 empleados se irían a la calle con 20 días por año y tope de una anualidad. Reforma laboral del Partido Popular en estado puro. Es en abril de 2014 cuando la Audiencia Nacional anula el ERE, entre otros motivos por la falta de criterio en la selección de los afectados. La empresa recurre y es en noviembre de 2015 cuando el Tribunal Supremo publica una sentencia por la que el Grupo Traxa podría ejecutar el procedimiento inicial. Un ERE que ha sido, a nuestro entender, un procedimiento injusto, un sinsentido y, sobre todo, una decisión equivocada. Un procedimiento que afecta directamente, además, a la economía del país, a los trabajadores, pero también a los ciudadanos como destinatarios del servicio que ofrecen estas empresas. Es lamentable lo que se ha hecho con los trabajadores, con obtusidad y alevosía y falta de transparencia, como ya hablamos en la pasada legislatura en esta misma comisión. Se ha despedido, por tanto, a 555 trabajadores del grupo, 555 trabajadores y trabajadoras de entre 48 y 60 años, en su mayoría con contratos estables. Y repito, los números económicos siguen sin justificar la resolución de esos contratos. Y aquí me parece importante señalarlo, radica el fondo de toda una operación, una clara y dirigida precarización del empleo, la apuesta por la destrucción del empleo estable. En mi comunidad autónoma, Castilla y León, una de las comunidades más afectadas, o en Orense, donde se ha despedido a la mitad de la plantilla, hemos visto como minutos después de comunicarse los despidos se publican ofertas de empleo con los mismos perfiles y para el mismo trabajo. Eso sí,
con peores condiciones laborales y ganando menos salario. Esta es la política laboral del Partido Popular en el Gobierno, esa reforma que decían los señores del PP que sería creadora de empleo. Pues buen ejemplo tenemos aquí. Ha pasado 2 años desde el inicio del procedimiento y las causas alegadas ya no existen. Como les digo, además, se está contratando a personal eventual. Los socialistas entendemos que una empresa pública como Traxa debe ser ejemplar en la buena gestión, en el trato a sus trabajadores y la protección del empleo. Porque además los trabajadores han demostrado voluntad negociadora y disposición para alcanzar un acuerdo justo. Hemos echado de menos alguna declaración de la ministra Tejerina y de alguna declaración del presidente del SEPI. Hemos echado de menos congruencia en el PP. En unos parlamentos autonómicos, a iniciativa del PSOE, apoyan a los trabajadores y en otros no. Hoy no sé qué harán. Y es que hoy debatimos una proposición que nos ha costado entender que, al igual que los sindicatos, no acabamos de ver clara la intención de la iniciativa. Espero que el partido proponente no esté utilizando la difícil situación de los trabajadores de Traxa para abrir el debate sobre la privatización de empresas públicas. Porque la proposición pone en tela de juicio el reconocimiento de derechos en materia de salarios, formación y extinción de contrato, que a todas luces no es cierto. Citan la disposición adicional 25 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero esa disposición no tiene nada que ver con el régimen general de la empresa que está previsto en la Legislación General sobre Empresas Públicas, ni tampoco con el régimen aplicable a sus trabajadores por ser empleados de una empresa pública, que no deben ser excluidos de los derechos que les confiere el propio Estatuto de los Trabajadores. Quizás, les repito, hubiera sido más oportuno que pretendiéramos atender los problemas que han derivado del injusto ERE por el que han pasado los trabajadores de la empresa en el último año, cosa que sí que hemos hecho los socialistas a través de una proposición concreta en esta comisión y, si no recuerdo mal, el grupo proponente se abstuvo. Pero volviendo al objeto de la PNL debate y a la vista de la personalidad jurídica de la empresa, no olvidemos que Traxa está formada por empresas de capital íntegramente público y, en relación a sus trabajadores, su naturaleza es de naturaleza ordinaria. Por tanto, por eso y porque queremos aprobar una apuesta más concreta, planteamos una serie de enmiendas que esperemos que traten el conflicto laboral y las condiciones de trabajo de una manera más completa y más útil. Queremos, en primer lugar, manifestar que la ejecución del ERE, del despido colectivo, ha sido perjudicial para los intereses del país y, evidentemente, para los trabajadores. Queremos exigir a la dirección del Grupo Traxa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo empresarial y mejorar en ese debate las condiciones laborales de los trabajadores. Dicho plan debe contemplar, a nuestro entender, mecanismos donde se articulen criterios para dar preferencia en las contrataciones a las 555 personas despedidas en el procedimiento de despido colectivo. Asimismo, entendemos que dicho plan ha de contemplar la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de los procesos de contratación. Entendemos que esto completa y mejora una proposición, sobre todo teniendo en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores, que debería ser una prioridad para nosotros. Gracias. Muchas gracias, señora Peña. Por el Grupo Popular, señor Romero. Sí, servidor. Bien, muchas gracias, señor presidente. Nos trae Ciudadanos aquí una proposición no de ley diciendo fundamentalmente que se trata de hacer una regulación específica, que el Gobierno haga una regulación específica del régimen jurídico de los trabajadores de Traxa. Y, además, alude a la disposición adicional 25 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pues bien, que en esa disposición adicional 25 se establece una regulación precisamente de Traxa, de lo que es la empresa Traxa. Pues bien, Traxa, que es, como todos sabemos, una cabecera de un grupo de empresas que está dentro de la SEPI, pues adquiere también el protagonismo en cuanto que, como cabecera de grupo, tiene a varias empresas, Traxatec o a Traxa Brasil o a Citasa en Paraguay. Pero se está refiriendo la proposición no de ley prácticamente en exclusiva a lo que es Traxa. Traxa es una sociedad mercantil estatal. Quiero decir esto porque en la proposición no de ley se dice otra cosa, pero es una sociedad mercantil estatal cuyo accionariado hoy por hoy es 100% público y tiene una forma jurídica de sociedad anónima y está sujeta al ordenamiento jurídico privado.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, es clara al diferenciar dentro del sector público institucional entre organismo público y sociedad mercantil estatal. En esta misma Ley 40/2015, en su artículo 13 y en su artículo 15, se habla del régimen presupuestario de las empresas mercantiles, se habla de la contabilidad, se habla del control económico-financiero y se habla, sobre todo, del personal de dichas empresas. En el caso la regulación, que también cogería a lo que es Traxa por ser sociedad mercantil estatal. Y dice concretamente el artículo 117.4. El personal de las sociedades mercantiles estatales se regirán por el derecho laboral, así como las normas que les sean de aplicación, etcétera, 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 etcétera. Es decir, claramente todo el personal de Traxa se rige por el derecho laboral. Por lo tanto, esa proposición no de ley que en un principio nos dice que se pretende una regulación del régimen jurídico de los trabajadores de Traxa cae por su propio peso al estar regulado por el propio Estatuto de los Trabajadores, de la legislación común laboral. Por lo tanto, no hay ninguna merma en cuanto a los derechos de los trabajadores de Traxa. No existe ninguna merma. Fíjese, si no existe ninguna merma, que los propios trabajadores de Traxa han celebrado elecciones sindicales y en esas elecciones sindicales para elegir a sus representantes sindicales, pues hay representantes de UGT, hay secciones sindicales en Traxa de UGT, de comisiones obreras, del CSI y de la CGT. Por otra parte, también vienen negociándose los distintos convenios colectivos a través de Traxa. El convenio colectivo que está ahora mismo en vigor es el 17º convenio colectivo del año 2011, que está en vigor porque se ha, digámoslo así, prorrogado hasta que termine la negociación del 18º convenio colectivo, que está en plena negociación en este momento. Por lo tanto, está haciendo uso también de esta facultad que le otorgan las leyes comunes laborales y también el propio convenio colectivo. Y también hace uso de las medidas de presión frente a la empresa, frente al empresario, medidas de presión para conseguir sus intereses, para conseguir sus reivindicaciones, como por ejemplo puede ser la huelga. Y acuden cuando es necesario, cuando hace falta, cuando quieren, acuden a la mediación, al SIMA, para conseguir sus reivindicaciones. E incluso acude, como debe ser y como lo hace todos los trabajadores, a las demandas judiciales, fundamentalmente a las demandas judiciales ante los tribunales de lo social. Es decir, la regulación de los trabajadores de Traxa, que es lo que se propone fundamentalmente, inicialmente en esta proposición no de ley, es como más del 90% de los trabajadores de España, que es el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, si lo que se pretende es que haya una regulación especial, una regulación específica de los trabajadores de Traxa, hay que decirlo. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Hay que decirlo que lo que se pretende es una regulación específica, algo singular para los trabajadores de Traxa. Pero ojo, que en estas mismas circunstancias que pudieran estar los trabajadores de Traxa a la hora de una regulación específica, hay muchos trabajadores de otras sociedades mercantiles estatales, como por ejemplo Correos, que tiene 50.000 trabajadores. Por lo tanto, señores diputados, yo siempre digo que tenemos que armarnos de dos virtudes cuando somos gobernantes: la virtud de la prudencia y la virtud de la responsabilidad, porque lo que hoy estamos haciendo, o podíamos hacer, con lo que se pretende por parte del Grupo Podemos, por lo que se pretende también por parte del Grupo Socialista, pudiera tener consecuencias
a posteriori en otros colectivos también importantes. Por lo tanto, la prudencia y la responsabilidad. Eso es, sí, voy concluyendo. Eso es lo que se planteaba en la proposición no de ley. Pero ha habido una serie de enmiendas, sobre todo enmiendas de adición. Una efectuada por Podemos, características de su nuevo régimen comunista bolivariano, donde no solamente habla de vetos, que no sé a quién se puede vetar, sino que se habla incluso de una participación del Gobierno. Ojalá fuera así allá donde tienen en práctica puestas todas estas políticas. También, por parte del Partido Socialista, hay una enmienda que viene a reiterar, habiendo quitado un punto, reiterar lo que planteó en la anterior legislatura. Y por parte de Ciudadanos habla de fundamentalmente, todas viene a hablar de que se haga algo tan importante, termino en un segundo, algo tan importante es que se tengan en cuenta aquellos que fueron despedidos por el ERE. En un principio se pensaba que se podía despedir a 1.336 trabajadores. Al final han sido menos de la mitad. Pues yo veo lógico, el Partido Popular ve lógico que ahora que las circunstancias de la empresa están cambiando, esos que fueron despedidos sean readmitidos en función de las necesidades y de las posibilidades de la empresa. Pero le digo al Partido Socialista, qué poca vista del lince tuvo cuando dijeron algunos gobernantes que estábamos en la Champions League y al final tuvieron una empresa pública estatal, tuvieron que hacer un procedimiento de despido colectivo. Qué poca vista tuvieron para venir ahora a ponerse al frente de la manifestación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Romero. Solo recordar al conjunto de los diputados que cuando intervienen para fijar su posición lo hacen sobre la proposición no de ley, no sobre las enmiendas que presentan el resto de grupos parlamentarios. Ténganlo en cuenta. La intervención de los portavoces de los demás. Bueno, va primero un segundito. Vale. La intervención por favor, de los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Martínez Blanca. Sí, señor presidente. Yo, sin embargo, discrepo, permítame que se lo diga, de esa interpretación que usted hace. Para fijar posiciones sería mucho mejor saber si el proponente va a aceptar las enmiendas, en definitiva, pronunciarse sobre ello. Pero bueno, en todo caso, es un criterio que la mesa fija y... Es que, a ver, el criterio de la FIR, usted se posiciona sobre la posición, el proponente al final decide que acepta o no, incluso lo puede decidir en el momento antes de la votación y entonces... Cabe la posibilidad, señor presidente, y sin que esto suponga establecer un diálogo, que la proposición definitiva, la transaccional definitiva, no tenga nada que ver con el texto original. Sí, sin embargo, yo no puedo pronunciarme sobre eso. La conocerán ustedes cuando se vaya a votar la misma. Bien. La conocerán necesariamente, porque o si bien se les reparte o bien se les... Yo me gustaría fijar la posición justamente sobre esa posibilidad final de transaccional. Y para eso necesito saber si las enmiendas van a ser aceptadas o pronunciarme sobre ellas. Pero, insisto, no quiero ni muchísimo menos discutir, y menos yo que estoy aquí como de prestado en esta comisión en esta tarde. Muy bien, pues en principio fije su posición. Muy bien, sí, por supuesto. Yo me gustaría coincidir con otros portavoces en que resulta interesante y oportuno pues una iniciativa que profundiza en la búsqueda de soluciones para la compleja situación que para trabajadores y extrabajadores atraviesa el grupo de sociedades mercantiles públicas que se integran a través de Traxa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Producto de tal interés es que se han presentado muchas enmiendas e incluso el propio grupo parlamentario proponente amplió y no poco su iniciativa original. Doy por supuesto que se va a intentar elaborar ese texto transaccional que recoja algunos aspectos planteados por otros grupos, como los que hacen referencia a la participación en el análisis de la situación de Traxa por parte de las organizaciones representativas de los trabajadores. No obstante, sí me parece importante subrayar
el dramático devenir de la plantilla de las empresas y entidades de Traxa, con sentencias contradictorias que acabaron por ratificar el despido de más de 550 trabajadores, pero que contrastan con la evolución de las cifras de negocio que en los últimos 2 años van claramente a más y que permite la contratación de personal. En todo caso, hablamos de empleados de entidades públicas empresariales que tienen una normativa laboral específica y de una complejidad que exige analizarla en detalle. Y por eso creo que ese debería ser el principal mandato derivado de esta comisión, porque nosotros, al menos en Foro, desconocemos cuáles son los objetivos a corto plazo de las diferentes entidades de este conglomerado de empresas, cuáles son sus expectativas, en definitiva, si están en condiciones, con las estimaciones de producción y de carga de trabajo, para garantizar el mantenimiento de sus actuales empleos o, lo que sería una buena noticia, crear nuevos puestos de trabajo en el que los extrabajadores deberían tener una consideración prioritaria. En todo caso, señor presidente, quedo a la espera de ese texto transaccional en la confianza de que ese mandato del Congreso de los Diputados proporcione esperanza a los trabajadores de Traxa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Blanca. El señor por el Grupo Parlamentario Vasco no está, el señor Esquerra no, pues el portavoz del Grupo de Ciudadanos, bien ahora o bien posteriormente, pronúnciese sobre si acepta o no las enmiendas. ¿Me tengo que pronunciar por cada una de ellas? No ahora, por cada una de ellas en principio sí, pero ahora o bien antes de la votación. Lo que sobre las que acepta. Ya, a lo que me refiero, el Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado una enmienda. Sí. Entonces, en el fondo, la enmienda es lo mismo que la enmienda adicional que nosotros presentamos. Entonces, sí que me gustaría ver de qué manera podemos transaccionar o que se sumasen a nuestra enmienda. Presenta su posición al final, previamente a la votación. Por ejemplo. Pasamos al debate de la quinta proposición no de ley del orden del día, relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional